Porque la gente dice, ¿qué importa el hielo? ¿Para qué sirve el hielo? Dicen, esto es un río congelado. No es un río, bueno, es una forma poética de decirlo, ¿no es cierto? El hielo tiene una importancia primordial porque es agua en estado sólido. Un glaciar es una masa de hielo que se mueve por la fuerza de su propio peso. Los glaciares son reservas de agua dulce, recurso muy valioso para el riego de las regiones semiáridas de la Patagonia Austral y una fuente potencial de energía hidroeléctrica. En la Patagonia Austral, la cordillera de los Andes está cubierta por dos extensos campos de hielo, de los cuales descienden 47 glaciares. Al oeste fluyen en los fiordos del Océano Pacífico y al este en los lagos patagónicos. La mayoría de los glaciares del hielo patagónico sur, compartidos entre Argentina y Chile, perdieron entre 1995 y 2000 el doble de volumen de hielo que en los últimos 25 años del siglo XX. La gente no toma conciencia de que en un momento no va a estar. Por eso es fundamental hacer el monitoreo global de los glaciares para toda la humanidad. Los glaciares que fluyen del campo de hielo patagónico sur, que tiene 13.000 kilómetros cuadrados de superficie, es el cuerpo de hielo temperado más grande del hemisferio sur, sacando Antártida. Es un río que cambió su curso. No importa, pero estamos en... El ingeniero Pedro Sbarca es glaciólogo. Estudia el glaciar Perito Moreno desde 1990. Se trata del primer y único glaciar patagónico que se monitorea sistemáticamente y en forma continua desde hace 15 años. Bueno, estoy conectando GPS ahora. Está recibiendo información de los satélites. Dice, registrando el almanaque, muy pocos satélites visibles. Ahora ya veo 4 satélites y ahora veo 8 satélites. Vas a comenzar. Las señales emitidas por los satélites que conforman el Sistema de Posicionamiento Global, GPS, permiten determinar en forma muy precisa el movimiento superficial de un glaciar. Después, con un procesamiento, con una computadora, se permite lo que se llama procesamiento diferencial, permite determinar el movimiento o el desplazamiento del glaciar. En los bordes, el movimiento de un glaciar es mucho más lento que en el centro porque la masa de hielo fricciona con las rocas. Estamos llegando a la famosa estaca. ¿Qué es lo que mide? Bueno, en esta estaca, ahora hace un mes, hace unos 20 días se perforó hasta 7 metros de profundidad. Medimos la ablación y la posición. ¿Ablación qué es? La ablación es el hielo que se funde en el glaciar. Esto es una muy importante pérdida de masa de hielo. Entonces, esto es importante para el balance de masa glaciar. Las estacas hacen visible la pérdida por fusión. A medida que el hielo se funde por el calor, las estacas comienzan a aparecer y permiten medir la cantidad de hielo que se derrite. El balance de masa determina el avance o retroceso de un glaciar. Si el balance de masa es positivo, el glaciar avanza y retrocede en el caso del balance de masa negativo.
Este es un glaciar atípico de todos los glaciares patagónicos. Es un glaciar que está en equilibrio desde por lo menos hace 50 años. Y esto tiene mucho que ver con la topografía, con la acumulación local. O sea, simultáneamente un glaciar contiguo a el glaciar Ameghino, ha tenido un retroceso muy significativo. Los glaciares son sistemas complejos y los cambios no responden a un verano muy caluroso o a un invierno muy frío. Nosotros vivimos en un periodo interglacial, lo que quiere decir que los glaciares están en retroceso desde el último máximo glaciario. El retroceso actual, digamos, del último siglo que estamos observando en los glaciares, si bien está relacionado con esta gran tendencia de largo periodo, es una respuesta que es la sumatoria de esta gran decadencia de los glaciares del último máximo glacial con las variaciones actuales del clima, digamos, de los últimos 200 años. En los últimos 650.000 años, nuestro planeta atravesó por 6 ciclos de 100.000 años, alternando entre periodos glaciales fríos e interglaciales cálidos. Estamos ahora entre dos ciclos, lo que pasa es que por supuesto no sabemos nada del siguiente, ni tampoco podemos decir cuándo se acaba este presente periodo interglacial y comienza el siguiente ciclo glaciario. Las primeras mediciones del glaciar Perito Moreno se hicieron en 1899. Pero recién a partir de 1990, este glaciar se comienza a estudiar sistemáticamente a través de varios proyectos glaciológicos internacionales. Los datos sirven en la medida que puedan relacionarse entre sí. Para poder hablar de la variación climática, los climatólogos necesitan registros largo periodo. Dicen que solamente podemos hablar de clima cuando tenemos registros del orden de 3 décadas. La estación meteorológica registra los datos de presión, temperatura, humedad relativa, dirección e intensidad del viento y la radiación solar. Los glaciares son claros indicadores de cambio climático. Esta estación es particularmente importante porque no podemos hablar de un calentamiento o de un calentamiento atmosférico de esta zona si no tenemos datos estadísticos para poder realmente confirmar fehacientemente a través de las mediciones. En la base del glaciar Perito Moreno corren ríos subglaciales originados por la fusión de hielo en la superficie. Esta agua de fusión llega al lecho rocoso del glaciar a través de los sumideros. El glaciar Moreno es un glaciar muy grande. El glaciar tiene tiempos de respuesta muy lentos. Quiere decir que el glaciar puede estar ahora respondiendo a influencias climáticas de hace décadas que nosotros no medimos y que no se registraron. De cualquier otra forma, hay muchos otros factores en el glaciar que pueden estar influyendo en la formación y ruptura del dique de hielo que no están muy tenidos en cuenta ni muy investigados. El caso más llamativo es el caso del sistema hidráulico subglacial, que puede entenderse como toda la red de túneles que llevan agua de fusión y que corren debajo del glaciar. Ya acá tendrá unos 30-40 metros de espesor de hielo o más. Y en realidad esto es típico de los glaciares temperados. Los glaciares temperados tienen dos tipos de movimiento. Uno por deformación del hielo, se deforma el hielo por peso, y la otra, toda la masa del glaciar desliza sobre el fondo y el agua actúa como lubricante. Existen glaciares en Alaska, por ejemplo, no muy diferentes del glaciar Moreno, donde durante el verano hay una fusión de hielo por el calor muy grande. Entonces esta agua penetra dentro del glaciar, al penetrar por túneles, llega hasta la base, donde forma una red de túneles y llevan esa agua hasta el frente.
cuando llega el otoño y el invierno, la cantidad de agua que ingresa desde la superficie hasta la base del glaciar disminuye. El agua que todavía está debajo del glaciar tiene dificultades en salir y queda estancada, sin llegar a congelarse. Esto hace que el glaciar aumente su presión en la base y el glaciar comience a levantarse un poquito. El glaciar Perito Moreno se mueve por deformación y deslizamiento sobre su lecho rocoso. En sus frentes pierde gran cantidad de hielo debido al continuo desprendimiento de témpanos en el lago argentino. Al desplazarse, los glaciales transportan fragmentos de rocas que encuentran en su camino. A la acumulación de los escombros rocosos se la denomina morena. Este es un indicio claro del avance reciente que tuvo el glaciar, donde dejó este escombro rocoso. Acá en el año 96 hemos hecho mediciones de espesores de hielo aplicando sísmica de reflexión. A unos 8 kilómetros de aquí, desde las pasarelas, hemos medido espesor de hielo del orden de los 700 metros en su parte central, la profundidad máxima. Y allí, en esa cota, digamos, el fondo del glaciar está 200 metros por debajo del nivel del mar. Suponiendo que durante un largo periodo de tiempo tuviese más balance de masa positivo, el glaciar tiene una tendencia a crecer. Sin embargo, el glaciar al tocar las aguas del lago argentino produce desprendimiento de témpanos y este desprendimiento le hace perder mucha masa. Cuando la lengua de hielo avanza sobre la península Magallanes, forma un dique natural que impide el drenaje del Brazo Rico al Canal de los Témpanos. El exceso de agua acumulada causa el colapso del dique de hielo. La profundidad del lago enfrente al glaciar es muy distinta en el Canal de los Témpanos. Tenemos una sección prácticamente en forma de U perfecta, es una sección de un libro de texto, con una capa de sedimentos de unos 60 metros de espesor. La dinámica de desprendimiento o la velocidad de desprendimiento es muy distinta en Canal de los Témpanos que en el Brazo Rico. En el Brazo Rico, las oscilaciones o las variaciones en 5 décadas no superaron los 100 metros. Quiere decir que el glaciar, el frente, osciló más o menos 100 metros desde 1947, cuando tenemos datos de fotografías aéreas. Mientras que en el Canal de los Témpanos, la variación máxima en las 5 décadas fue del orden de los 500 metros. Estamos cruzando la Boca del Diablo, son las 8 en punto de la mañana, salimos hace media hora de Punta Bandera, del puerto Punta Bandera, y estamos yendo hacia el Brazo Uppsala del lago argentino, donde desemboca o donde descarga el glaciar Uppsala, uno de los tres más grandes, el tercero más grande del campo de hielo patagónico sur. El glaciar Uppsala tiene una superficie aproximada de 900 kilómetros cuadrados. El Uppsala es 3 veces más grande que el Perito Moreno, pero a diferencia de este, que se encuentra en equilibrio, la velocidad de retroceso del Uppsala es llamativa. El glaciar Uppsala es un glaciar que está sometido
a un intenso retroceso. Por ejemplo, desde el año 78 hasta el presente ha retrocedido aproximadamente unos 6 kilómetros. Vamos a pasar las zonas donde hace 20 años estaba el glaciar. La velocidad del Uppsala en su retroceso descarga en el lago argentino y se forman témpanos que se quedan detenidos a mitad del lago porque en el fondo se formó una morena subacuática que impide a los témpanos deslizarse. Aquí estamos, digamos, a unos 60 metros sobre la cresta de la punta de la morena, o sea, sobre la cresta de la morena, porque estos témpanos están varados. Un indicio realmente perfecto de la ubicación o de la forma parabólica de esta morena es el derrumbe que se produjo, o el gran desprendimiento que se produjo en el año 1994, que llenó completamente de témpanos todo el sector del brazo Uppsala de los 17 kilómetros, y aquí se veían todos los témpanos varados. Hasta acá venía el arco de los bloques de escombro de hielo, y a partir de aquí estaba el canal libre. La morena se encuentra bajo el agua y se hace visible en la superficie a ambos lados del brazo Uppsala. Bueno, estamos en presencia de un témpano bastante grande, desprendido del frente del glaciar Uppsala, que está varado por la morena subacuática, o sea, este caso la morena de forma parabólica. El glaciar Uppsala se encuentra en un retroceso dramático. En el transcurso de 2000 años, el glaciar retrocedió unos 14 kilómetros y en los últimos 20 años, casi 6 kilómetros. Las mediciones de terreno realizadas en 1990 y 1993 indican que su superficie bajó 33 metros en solo 3 años. Se desconocen con exactitud las causas de su adelgazamiento y retroceso. Sin duda se trata de una combinación del clima, dinámica y topografía. Determinar cuánto influye el aumento de la temperatura requerirá muchos años de observaciones y estudios. Sin embargo, se sabe que la tasa anual de desprendimiento de témpanos es una de las más altas del mundo. El glaciar Uppsala no solo retrocedió a un ritmo acelerado en las últimas 2 décadas, también su superficie ha descendido muchísimo en este intervalo de tiempo. Unos 130 metros desde el año 1968, cuando Svarka cruzó el glaciar en una de sus expediciones. Llegamos a uno de los lugares más espectaculares donde podemos ver el tremendo retroceso de las últimas décadas del glaciar Uppsala. Estamos en el mirador del lago Guillermo. Este lago no existía en el año 1968. Apenas era algo incipiente. Se veían las 2 puntitas del extremo sur de lo que hoy es el lago. En un lapso tan corto como la mitad de la vida de una persona humana, podemos detectar el tremendo descenso del nivel de superficie del glaciar Uppsala y el retroceso contundente que observamos aquí. En el año 1968, cuando yo crucé el glaciar Uppsala,
Haciendo las mediciones después, en la década del 90, cuando vine a trabajar acá, el glaciar había descendido 134 metros. Y acá en el año 1927, el famoso explorador salesiano, el padre de Agostini, sacó una fotografía que no se ve ninguna de las rocas, nada del lago. Eso también es un ejemplo realmente perfecto de los cambios brutales que están ocurriendo en la actualidad. Una de las posibles consecuencias de este retroceso tan acelerado es la desaparición de los glaciares en el futuro y con ellos los reservorios de agua dulce. Lo más fácil sería decir que este fenómeno de retroceso, o sea, descenso de superficie o achicamiento de los glaciares, es una respuesta a un cambio climático global. Pero lamentablemente, por lo menos en esta zona, no existen registros climáticos de largo periodo para ver si aquí existe un calentamiento en la zona muy cercana a los glaciares, como se registra, por ejemplo, en la península antártica, donde tenemos estas estaciones de hace un siglo. Al retirarse los glaciares, la corteza terrestre se levanta y modifica el paisaje. La naturaleza en movimiento atrae a miles de turistas a la zona. El turismo extranjero que llega hasta el Parque Nacional Los Glaciares y particularmente el glaciar Perito Moreno, sin duda que es buscando naturaleza, buscando sitios agrestes. También la motivación de venir hasta el glaciar Perito Moreno es su fama por el fenómeno de la ruptura, los desprendimientos permanentes que se pueden apreciar muy bien desde el sistema de balcones y pasarelas, y también por la cercanía, ¿no? En la Patagonia, los glaciares tienen una gran importancia porque es un recurso de agua en estado sólido. Además, estos glaciares, el pueblo de Calafate y la provincia de Santa Cruz, y quizás la Argentina ahora, está viviendo del turismo de estos glaciares. Entonces también tienen mucha importancia desde el punto de vista de exploración turística. Casi 2.000 turistas visitan diariamente el Perito Moreno. Cuando se produce el rompimiento, este número se cuadruplica, dificultando el control de turismo en la zona de las pasarelas. Dos ilusiones en mi vida, conocer las cataratas y el Calafate. Termino de conocerlo. Sale un poquito caro, bueno, para uno, pero haciendo un sacrificio. Um amigo meu argentino que trabalha no Brasil e nos indicou a vir passear aqui, dizendo que era muito lindo e fascinante e que não podíamos perder, porque como somos muito amigos, nós tínhamos que ter a mesma sensação que ele teve. Los glaciares de la Patagonia se estudian con imágenes satelitales y mediciones en el hielo. Pero con toda la información que se cuenta a la fecha, es aún imposible predecir con exactitud cuándo ocurrirá el próximo rompimiento. El agua empezó a filtrar un jueves a la tarde. Yo justo estaba en Calafate haciendo algunos trámites personales. Llegué el viernes cerca del mediodía. Y bueno, fue viernes, sábado y domingo a las 7 y 10 de la tarde terminó de caer. La existencia de estas enormes superficies de hielo se debe a que las masas de aire del Pacífico, cargadas de humedad, descargan sobre la cordillera. Los campos de hielos patagónicos conforman una de las zonas más agrestes y desconocidas del planeta. Y estudiarlos sistemáticamente es imprescindible.